Hola jóvenes, sean bienvenidos a los procesos cognitivos superiores y a una clase más. Iniciamos el tema con el aprendizaje. La mayoría de la gente la asocia con educación, con la escuela, pero este término se relaciona también con el conocimiento e información. Asimismo, aprendemos actitudes y comportamientos, modos de actuar ante las diferentes personas y situaciones que se nos presenta día a día, y una gran variedad de contextos, como la familia, los amigos, la escuela, etc. Y ahora nos estamos preguntando, ¿qué es el aprendizaje? Es la adquisición del conocimiento por algo por medio del estudio, el ejercicio o la experiencia, ya que el aprendizaje es un proceso para adquirir a través de la experiencia cambios relativamente permanentes en el conocimiento, como son en el entendimiento de las situaciones, en las actitudes, las capacidades y habilidades. Involucra una modificación en la capacidad de desempeño y de pensamiento que podemos aplicar frente a una situación nueva. Identificamos tres elementos en el aprendizaje. Primero es el cambio conductual y en la capacidad de comportarse. Es un cambio que perdura, un cambio que ocurre por prácticas u otras formas de experiencia. Y asimismo necesitamos tres condiciones requeridas para el aprendizaje. La primera es el grado de maduración, la segunda es la posibilidad que tenga el aprendiz de acceder a un ambiente estimulante, y como tercera, la motivación y disposición favorable al aprendizaje. Como se han dado cuenta, cuando se sienten motivados, se sienten igual con la disposición para poder aprender o abordar un nuevo tema, y a esto se les hace más fácil, no como cuando se sienten un poco obligados. Al igual, si están en un ambiente no favorable para que los estimule, como por ejemplo, no es lo mismo que vayan a estudiar matemáticas a la disco o a sentarse a la banqueta del mercado, a que estén en una biblioteca o en el estudio de su casa. Ahora veremos las dos posturas en el tipo de aprendizaje: la conductiva y la cognoscitiva. En la postura conductiva, considera que el aprendizaje se da cuando se observa un cambio. Este debe ser permanente en la conducta de la persona. Se considera una persona pasiva y sujeta a factores externos. Y considera al sujeto como una formación de hábitos, o sea, aprendizaje por hábitos. Y en la postura cognoscitiva, alguien puede tener logros de aprendizaje a medida que lo desee y reconozca sus propios logros mentales. Logros de aprendizaje, procesos mentales, condiciones de tipos internas y externas. Ahora daremos pauta al aprendizaje por condicionamiento. El aprendizaje solo es asociativo, solamente se aprende hábitos y hace un énfasis en la relación de estímulo-respuesta. Aquí queremos decir que tenemos una adquisición de un nexo entre estímulo y respuesta que no existía antes. Por ejemplo, asociar un objeto con su designación verbal. Las primeras investigaciones sobre el aprendizaje por condicionamiento fueron hechas por el médico filósofo ruso ganador del premio Nobel en 1904, Iván Petrovich Pavlov. Él formuló su teoría, procesos del condicionamiento de los reflejos, conocida actualmente como el condicionamiento clásico. En su teoría él decía que el aprendizaje se da por asociación. Y tenemos su ya clásico experimento del perro de Pavlov, que consistía en presentarle los alimentos al perro y este salivaba. Posteriormente, antes de presentarle los alimentos, hacía sonar un diapasón o una campana, pero este perro no respondía ni salivaba. Seguido de esto, le presentó la campana junto con el alimento y el perro salivaba hasta que lo repitió y hizo sonar la campana o el diapasón sin presentarle los alimentos y el perro salivó. Entonces, por conclusión, dijo que el aprendizaje es por asociación. Ahora el perro, cada vez que sonaba la campana, le daba hambre y se estimulaba su sistema digestivo y salivaba. Después de estas primeras investigaciones surgió el asociacionismo por Edward Turdeig.
Aquí, Edward Durkheim sostuvo que la respuesta del comportamiento de una persona está condicionada por la fuerza de la conexión que las une. Aprender a conectar. Ok, ya que aprendimos a conectar, el aprendizaje dependerá del número de veces que se produzca la conexión entre el estímulo y respuesta. Y dijo que existían 3 leyes del aprendizaje: la ley del ejercicio, la ley del desuso y ley de efecto. En la primera ley del ejercicio sería el método de fijar la conexión entre el estímulo y respuesta. En la segunda, la ley del desuso sostiene que la fuerza de la conexión disminuye cuando no se retira la asociación entre el estímulo y respuesta. Y en la última ley del efecto consiste en eliminar las respuestas no deseables y reiterar las deseables. A partir del asociacionismo nace una nueva escuela, que es el conductismo. Esta fue fundada por el señor Watson y el señor Skinner. Skinner formulaba la teoría del condicionamiento operante, que esta consiste en: al aprender una nueva conducta, esta se adquiere debido a las consecuencias percibidas por el organismo. Estas pueden aumentar o disminuir la frecuencia de aparición de cierto comportamiento. Como conceptos básicos tenemos la conducta operante, evento reforzante y el estímulo reforzante. En el concepto de conducta operante, es un comportamiento nuevo para el organismo, ya que no se encuentra en su código genético. Por ejemplo, cuando resolvemos una operación algebraica. En el evento reforzante, se refiere a proporcionar algún estímulo del ambiente que satisfaga alguna necesidad del organismo, como por ejemplo la entrega de un premio. Y en el estímulo reforzante, es un estímulo del ambiente que, aplicado al organismo que aprende, tiene la capacidad de aumentar la frecuencia de aparición de alguna conducta. Por ejemplo, una calificación alta en matemáticas. Todo el mundo quiere volver a sacar 10. 4 tipos de aprendizaje según el condicionamiento operante. El aprendizaje por reforzamiento es una nueva conducta para el organismo que aumenta su frecuencia de aparición luego de recibir algún estímulo reforzante. El aprendizaje por evitación: el organismo aprende una conducta nueva que determina o impide la aparición de algún estímulo adversivo o desagradable y aumenta la frecuencia de aparición de esa conducta para que no regrese. El aprendizaje supersticioso es aquel donde alguna consecuencia casualmente reforzante o adversiva aumenta la frecuencia de aparición de una conducta. Y el aprendizaje por castigo es el aprendizaje donde un organismo aumenta la frecuencia de aparición de las conductas que no fueron seguidas o que no recibieron ningún estímulo adversivo. Y ahora pasamos al tipo de aprendizaje cognoscitivo, que sería la contraparte del conductismo. Esta se refiere a comprender, conocer, anticipar o usar de alguna manera los procesos mentales de orden superior. O sea que se refiere que va más allá del condicionamiento, haciendo énfasis en los procesos mentales. A partir del aprendizaje cognoscitivo surge una nueva escuela, extraída de la filosofía y la fenomenología, la Gestalt. Esta nos plantea que los fenómenos psicológicos debían estudiarse como una totalidad, sin analizarlos, sin descomponerlos. Por ejemplo, cuando percibimos a algo, imaginemos un árbol, lo percibimos en su totalidad. Después vamos distinguiendo sus cualidades, como sus ramas, el tronco o las hojas. Entonces, ¿cuál es el interés de la Gestalt? Este se centra en el aprendizaje y en la relación entre percepción e inteligencia. Y por lo tanto, la Gestalt le planteó al conductismo que aprender no es simplemente adquirir hábitos mentales automáticos. La mente humana no se limita a responder mecánicamente a estímulos. La conducta humana no es predecible ni automática. Y que el aprender es un proceso complejo, en el que la mente participa activamente, ya que la inteligencia necesita un periodo de tiempo de reflexión en el que se intenta una comprensión de la situación o del asunto que estamos pasando.
Y por último, revisaremos el aprendizaje social de Albert Bandura. Se produce como la consecuencia de la observación de la conducta de otros individuos. Aquí Albert Bandura nos plantea que el funcionamiento psicológico se basa en la interpretación del ambiente físico y social, el sistema cognitivo y afectivo y el sistema conductual, haciendo énfasis en los mecanismos cognitivos que nos permite aprender de nosotros mismos, de los demás y del mundo, todo esto para regular nuestra conducta. Lo que nos quiere decir Albert Bandura es que el proceso de aprendizaje es la interacción entre el aprendiz y el entorno social. Y aquí los sujetos que aprenden unos de los otros, su nivel de conocimiento da un salto cualitativo muy importante, sin necesidad de muchos ensayos, a comparación del aprendizaje por condicionamiento. Albert Bandura nos propone 5 tipos de capacidades. Simbolización. Es la capacidad para representar simbólicamente el conocimiento. El aprendizaje vicario se define como la capacidad de aprender habilidades, conocimientos e incluso tendencias afectivas a través de la observación y, aprender de modelos por medio de la observación. Punto 3. Las expectativas es la capacidad de anticipar las contingencias o consecuencias. Y en la autorregulación es la capacidad para alcanzar metas y evaluar nuestras acciones. Y por último, la autorreflexión es la capacidad para pensar en uno mismo. Y según Albert Bandura, las 3 últimas capacidades forman un sistema cuyo funcionamiento es la esencia de la personalidad. Y son 2 los conceptos relevantes que Albert Bandura aportó a la psicología del aprendizaje. Como el aprendizaje por observación, mediante este la gente aprende exclusivamente observando a los demás. Y el aprendizaje vicario se aprende imitando y por modelación. Pero para que se produzca el aprendizaje vicario, deben cumplirse 3 condiciones. Primera condición, la decodificación. La persona que observa debe ser capaz de comprender el por qué el modelo lleva a cabo la conducta que va a imitar. En otras palabras, entender cuáles son las ventajas que obtiene como consecuencias de observar, el porqué de la conducta que observa. Y en la evaluación, la valoración de la persona que aprende para decidir si resulta conveniente actuar o no. Y aquí se pregunta, ¿me conviene imitar y aprender esa conducta? Y por último, la ejecución. Es el equivalente a la última condición para que el observador realice la conducta observada por el modelo. O sea, hacer la conducta observada. Muy bien, hemos terminado el tema de hoy. Por favor, no se olviden de checar sus actividades en plataforma y sus tareas. Y nos vemos hasta la próxima clase. Adiós.